Y yo estuve haciendo unas preguntas un poco raras esta semana por ahí. Yo le pregunté a un pájaro si él no se cansaba de volar. Que yo miraba que volaba y volaba y volaba y siempre estaba volando. ¿Y sabe qué me contestó el pájaro? Esa es mi razón de ser. Por tanto, yo no me canso. Pero después yo seguí un poquito curiosa y le pregunté a unos pececitos si ellos no se cansaban de nadar. Y me dijeron que para nada, porque para eso ellos existían. Y se me ocurrió preguntarles a unos hermanos cristianos por qué estaban cansados de servir. Y me respondieron muchas cosas. Pero yo hoy quiero decirte que la razón de ser de un cristiano y una cristiana es para servir al Señor. Si tú tienes vida, si tú respiras, si tú oyes, si tú caminas, Dios te tiene con un propósito. Mas si tú eres un hijo o una hija de Dios, y algunos por muchos años, es porque Dios quiere usarte en su obra. Y yo quiero invitarte para que vayamos juntas al Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a encontrar un maravilloso ejemplo de cómo el Señor quiere que tú y yo le sirvamos. Miren qué dice este pasaje del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios bendiga su palabra. El siervo de Dios sabe cómo discernir los tiempos. El Señor Jesús sabía
que su hora había llegado. En pocas horas prácticamente, él ya estaría colgado en una cruz. Estaba terminando su ministerio terrenal. Estaba cumpliendo la misión que Dios Padre le había encomendado. No fue una misión fácil, pero fue una misión cumplida. Al punto que él dijo, consumado es. Habiendo despojado todo principado de maldad, habiéndolos exhibido públicamente, habiendo quitado la llave del imperio de la muerte al mismo diablo. Y él dijo, consumado es. Esa fue la misión de Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos estar aquí. Y para que tú y yo hoy, cuando salgamos de aquí, si hemos recibido con fe ese sacrificio, si Él es el Señor de nuestra vida, tú y yo vayamos con autoridad al mundo. ¿Para qué? Para que nuestro servicio a Dios sea grato sirviendo a los demás. La hora de Él había llegado. Él sabía que su hora había llegado. Y dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, como maestro, tenía sus discípulos, les había guiado, les había enseñado, había dado de su vida y de su tiempo para los discípulos. Los discípulos sabían que Jesús le amaba. No había otro maestro en aquel tiempo que hubiera hecho y hubiera dado lo que Jesús le dio a sus discípulos. Posiblemente les amó más a ellos, porque el amor es de compartir, ¿no? El amor es de cercanía, el amor es de crear un vínculo. Pero dice, porque había amado a los suyos, sabiendo que iban a dejarlo solo, sabiendo que lo iban a traicionar, dice, los amó hasta el fin, porque en la cruz, un día después, lo dejaron solo, ¿sí o no? Cuando llegó el momento difícil, ¿estaban con él allí? No. Pedro, el más cercano de los más cercanos, hasta lo había negado. Pero eso no significó que el amor de Jesús cambiara por ellos. ¿Y sabe qué motivaba a Jesús? Yo me atrevo a pensar esto que dice en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús se siente motivado porque sabiendo que viene un momento difícil, un momento de prueba. Dios le amaba, le había dicho, tú eres mi hijo amado, le había revelado la victoria, le había revelado que no lo iba a dejar solo. Y eso era suficiente para que Jesús mantuviera su mirada en el Señor, porque mirando al Señor, la gloria venidera fue lo que lo mantuvo a él firme para poder quedarse en esa cruz. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? ¿Conocemos los tiempos en que estamos viviendo? Sabemos que son tiempos, decíamos la semana pasada, como en los días de Noé. Cada día que estamos aquí, que el Señor no ha venido, no es por tardanza de Él, no es porque se le olvidó venir. Es porque Él tiene planes. Si hubiera venido ayer, ¿dónde estaríamos nosotros? Si hubiera venido hace 30 años, tal vez yo no hubiera podido. Si hubiera venido hace 10 años, entonces como en los días de Noé, cada quien en sus planes, cada quien en sus prioridades, decíamos la semana pasada, pero el Señor cumplió lo que había prometido. ¿Podés discernir los tiempos de tu vida? Porque el siervo de Dios, el cristiano, tiene que aprender a discernir qué es lo que está viviendo en su vida. Hasta por qué a veces nos enfermamos. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en mi vida? ¿Cuáles son los tiempos en que estoy viviendo? ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Eso es parte de discernir los tiempos.
y ante la prueba, ¿cómo te sientes tú? ¿Sabes que Dios te ama? Porque es fácil pensar, Dios no me ama, Dios me dejó. Y siempre yo recuerdo que el amor tiene dos caras, es amor y es disciplina. Si no, no es amor. ¿Qué dice Hebreos? Que Dios Padre, al que toma por hijo, ¿qué hace? Dice, lo disciplina. Significa que eso es algo bueno para nosotros. Entonces, te sientes amado, te sientes amada, a pesar de la incertidumbre de lo que puede venir por delante. ¿Sí? ¿Sabes que Él está contigo y que te va a dar victoria? Porque esa confianza mantuvo a Jesús firme. Y esa confianza es necesario que tú y yo la tengamos en Él, en el que no cambia, en el que tal vez mañana todo sea diferente, pero que Dios es Dios, Él no va a cambiar. Él va a estar sentado en su trono. Él va a seguir siendo merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Y me enseña que Jesús, sabiendo esto, dice el versículo 4, se levantó de la cena, una cena sumamente importante, una cena oficial pudiéramos decir, pero una cena importante porque era la celebración de la Pascua judía, donde las personas se sentaban en una mesita bastante pequeña, no habían sillas, solo como unas almohadas o unos cojines, se recostaban allí y entraron los discípulos con él y parece que en medio de la cena, al parecer, según el texto, no habían terminado de cenar, de compartir. Y Jesús se levantó. ¿Verdad que los que estamos comiendo a veces es incómodo levantarse? En medio de la cena interrumpir porque el niño botó el fresco, porque el otro se le olvidó agarrar el tenedor. ¿Sí o no? Y las mamás, o los papás también, o el hermano mayor, depende. Ahí estamos pendientes, pero entonces ¿cómo nos sentimos? Interrumpimos nuestra cena. Y esa era una cena, la última cena que ellos estaban teniendo. Y Jesús lo sabía y tal vez los discípulos todavía no entendían eso. Pero ¿sabe qué era el elemento que se da aquí? Que cuando en la cultura de ellos, imagínense si a nosotros nos pasa, a aquellos peor, porque allá era mucho polvo, unas sandalias que era lo que usaban, un sudor, porque al parecer el tiempo de la Pascua es en el tiempo de verano, y tan cerquita los pies de la mesa y de unos con otros. Y lo mínimo que se debía de hacer para cuando se entraba a una casa y a una cena como esa era lavarse los pies. Pero no era que cada quien se lavaba los pies, como ahora, que cada quien tiene que resolverse, si se pone sus vacunas, si se pone su desodorante, si se bañó, no se bañó. No, ahí era la costumbre que el sirviente menor de la casa, al que no se le conocía ni el nombre, al que nadie llamaría ni tomaría en cuenta para nada, era el que debía de encargarse de lavar los pies a las visitas. Y Jesús entra con sus discípulos y posiblemente ellos hubieran estado dispuestos para lavar los pies de Jesús. Cualquiera de ellos hubiera querido lavar los pies de Jesús. Pero ustedes se imaginan, si viene Pedro y le lava los pies a Jesús, ¿cómo se hubiera sentido de no lavar los pies a los demás? Mas Lucas también nos dice en el capítulo 22 en el Evangelio que cuando iban para la cena, estaban discutiendo entre ellos, los discípulos, quién sería el mayor entre ellos. ¿Quién sería el que se va a sentar a la derecha de Jesús y quién a la izquierda? Es decir, ellos tenían fe de que en un futuro, en el reino de Dios, iban a tener responsabilidades, jerarquía, porque eso era lo que ellos habían acostumbrado, lo que habían aprendido, lo que estaban mirando de las autoridades. Y las autoridades, ¿qué hacen? Viven bien.
toman decisiones. Eso pensamos nosotros, ¿verdad? Jesús, sabiendo todo eso y mirando que nadie se prestó para lavar los pies, porque eso sería un escándalo, nadie quería verse como el más insignificante. Es más, a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos un problema. Publicamos en el Facebook cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos peinamos bonito, cuando estamos bien. Yo todavía no veo que muchos publiquen en el Facebook cuando nos levantamos todos desgreñados. Ustedes no, ustedes se levantan peinaditos así como Marquito, pero yo me levanto un poquito despeinada. No publicamos cuando estamos desesperados o tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no queremos exponer nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestras vergüenzas. No hemos sido condicionados para eso. Y por eso ninguno de ellos quiso lavar los pies de otro, porque eso sería rebajarse demasiado. Es quedar sin valor. Y Jesús, el maestro, que le había dicho que los cristianos no teníamos que pensar en las cosas del mundo, como el mundo, se levanta, se quitó su manto, no solo interrumpió su comida, se quitó su manto, tomó su toalla y le lavó los pies a cada uno de ellos. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, como siempre hablaba más, ¿verdad? Se escandalizó. Fue el único que expresó, por lo menos el Evangelio recoge el escándalo de lo que estaba pasando allí. No, a mí cómo me vas a lavar, Señor, si yo estoy inmundo, si esta tarea la hacen los sirvientes más bajos. Esta no es tu tarea, Señor, tú eres el maestro. Es más, los maestros de aquel tiempo ni siquiera tenían derecho de pedirle a sus discípulos que le lavaran los pies, porque era una tarea demasiado baja. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y después Pedro reacciona, no, entonces lávame todo. ¿Qué me dice eso, amado hermano, amada hermana? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a ser obedientes, a hacer las cosas como el líder que Dios nos ponga nos enseñe. Porque Pedro de pronto no quería hacer como Jesús le estaba diciendo, solo los pies. No, hacémelo de tal manera. Le estaba diciendo a Jesús cómo Jesús tenía que hacer el trabajo. Y Jesús tiene la paciencia y le enseña. Eso a veces no pasa con todos los líderes, ¿verdad? Pero ¿qué más aprendemos de esa humildad de Jesús? De esa entrega. Hizo algo que nadie quería hacer. Tomó el lugar más bajo para lavar los pies, porque sabía que si no eran lavados, aquellos discípulos no iban a poder dar continuidad a la misión que él había comenzado. Y yo quiero decirte que es necesario que dejemos que Jesús lave nuestros pies. Si Jesús no lava nuestros pies, y entiéndase por lavar nuestros pies, nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestras falsedades, entiéndase por lavar nuestros pies todas las cosas que a Dios no le agradan. Es necesario que Él lave nuestros pies si queremos tener parte con Él. Pedro entendió rapidísimo que él sí quería tener parte con Él. Yo no sé si tú estás comprendiendo que es necesario, que este es el tiempo que Dios tiene señalado para lavar tus pies, a fin de que podamos pasar al otro lado.
a fin de que podamos estar en una eternidad con Él. Y no termina todo ahí. Una vez que Jesús reconoce y acepta que Él es el Señor, que Él es el Maestro, le dice a ellos en el versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esto no es poner una panita como alguna vez hicimos aquí. Y vengan aquí, hermanos, con una toallita bonita y nos vamos a limpiar los pies. Y usted sabe que eso va a pasar. Usted viene ese día con los pies bien arregladitos. No. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Hacer que tú y yo podamos estar limpios para Dios. Para que cuando Él nos mire, mire a Jesús. Y ahora nos está diciendo, laven los pies unos a otros. Yo puedo lavar los pies de mi esposo, yo lo amo, ¿verdad? Yo puedo lavar los pies de aquí de una hermanita bonita, un hermanito tranquilo. Pero dice, lavar los pies unos a otros, aún de aquellos que estaban allí, que venían discutiendo quién iba a ser el mejor, quién era el más inteligente, quién merecía más estar allí. ¿Y saben quién estaba allí? Estaba Judas. Y dice que el diablo se metió en Judas, porque ya lo tenía estudiado, y ese no es el tema de hoy, pero ya lo tenía estudiado. Había alguna brecha que Judas había abierto en su mente, en su corazón, por lo cual el mismo diablo se le metió y le usó en gran manera. Y eso es algo que también no es menos importante aquí en este relato. Si queremos ser siervos, si queremos permanecer, si queremos llegar al otro lado, tenemos que cerrar brechas en lo que oímos. Es más, ¿y a quién le oímos? Yo le voy a dar autoridad a alguien en mi vida que me venga a decir algo según lo que yo mire en la vida de esa persona. Pero si a mí me vienen a decir algo, si me vienen a decir muchas cosas, hay cosas que yo las corto en el momento, que yo las descarto en el momento. Hay otras que entiendo que son un reporte pastoral. Hay unas que no las recibo. ¿Por qué? Porque eso me puede afectar y yo no quiero brechas en mi vida con lo que yo escucho, mucho menos con lo que voy a repetir. Yo no quiero dar lugar a que el enemigo me vaya a usar a mí, ni tampoco lo quiero para ti. Pero volviendo al punto de lavar los pies a los otros, ¿sabe qué es esto? Que cuando tú y yo miremos la debilidad, la suciedad, el pecado de otros, si somos siervos y si esa es nuestra razón de ser como cristianos, debemos de lavar esos pies. ¿Y cómo tú y yo podemos lavar los pies de otros? Porque eso es el trabajo más vil que nadie quiere hacer. ¿Cómo podemos limpiar los pies de otros? ¿Cómo podemos quitar la vergüenza de otros? ¿Será que podemos quitar la vergüenza de otros contándole el chisme santo? Mire, pastora, fíjese que fulanito, hay que orar por él. Pero, ¿será que eso es quitar la vergüenza? ¿O eso es publicarla más? ¿Cómo podemos lavar los pies de otros? Yo agradezco infinitamente a Dios por pastores, por hermanos, por hermanas que han lavado mis pies, que no me han dejado sola o que no me han dejado caer, o cuando me han visto en el camino que no debo de ir, venga para acá, mi muchachita, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿A dónde quiere llegar?
Yo bendigo a esas personas. Doy gracias a Dios por esas personas. Pero no podemos ser como Pedro, decirle al que nos viene a querer lavar los pies, no, hacerlo de esta otra manera. Entonces ese es otro punto. El Señor nos manda a ser siervos y lavar los pies de otros. Si Él lo hizo, tú no puedes dar la vida por otro para que por tu sangre el otro sea salvo, ¿verdad que no? Pero puedes hacer mucho para que esa otra persona sea salva. Tú no sabes con lo que el otro está luchando. Tú no sabes lo que ha tenido que atravesar para estar de pie. Tú sabes lo que tú has luchado, tú sabes lo que tú has ocultado, pero tú no sabes lo que el otro ha tenido que pasar. Mi hermano, mi hermana, esto es algo muy serio. Esto es un llamado para este tiempo a los que de verdad queremos y decimos que somos cristianos. Nos pongamos en pie, el Señor quite la venda de nuestros ojos, paguemos un precio y hacer lo que nadie quiere hacer. Porque el mundo está podrido, hay demasiado pie sucio. Y no es nuestro deber, no somos jueces de nadie. Lavemos los pies los unos a los otros. Y donde haya desánimo o derrota o vergüenza, nosotros pongámonos a la par de ese hermano, de esa hermana. Y digámosle, no estás solo, yo estoy contigo, yo no soy mejor que tú. Eso me enseña este evangelio. La iglesia es de personas rotas. La iglesia debe ser sal, debe ser luz, es un hospital. La iglesia es para que caminemos juntos, para que nos sanemos juntos. Dios nos llama a un encuentro genuino con Él. Este es el tiempo. Él nos ha amado hasta el fin, como nadie, con amor eterno, con nuestras debilidades, con nuestras situaciones. Tú eres amado por el Señor. Como nadie te ha amado, Él te ama. Tú quieres levantarte y salir de tu comodidad, de tu caparazón. ¿Quieres dejar de ponerte filtros? ¿Quieres dejar que el Señor te sane y te use? Pídele al Señor, levántate. Este es el tiempo. Hay mucho por hacer. Que Dios nos bendiga de tal manera que nos inquiete para ser sus siervos y sus siervas de manera genuina para este tiempo. No es cualquier tiempo, para este tiempo nos tiene el Señor. Esa es nuestra razón de ser como cristianos. No nos cansemos de servir, no nos cansemos, no esperes que te lo agradezcan. El siervo no mira tareas pequeñas ni tareas grandes, eso hacían los fariseos. El siervo se agrada en servir al Señor. No importa si es tu enemigo, si te va a agradecer, si no te lo va a agradecer. Tu deber y el mío es servir como Él nos ha enseñado. El servicio no es para cualquiera, pero es la razón de ser del cristiano y la cristiana. Más para este tiempo, mi amado hermano. Que podamos hacerlo con gozo, con humildad, con gratitud, con la mirada en el Señor. Vayamos, amados hermanos, a limpiar los pies unos de otros. Que hoy, cuando cantemos ese canto que dice, enviado soy de Dios, Dios traiga a nuestra mente las personas que debemos ir a limpiar sus pies. Tal vez sea un abrazo suficiente para eso. Tal vez sea un perdóname. Tal vez sea aquí estoy. ¿Alguien puede decir amén? Gloria sea al Señor.